Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos acompañan los arquitectos Rui Diniz y Enrique Márquez de Space Workers para conocer una obra maestra. Estamos en la ciudad de Valongo, más propiamente en Sobrado, una freguesía de la ciudad de Valongo. Es un pequeño pueblo que fica cerca de Paredes, la ciudad donde tenemos nuestro estudio. Que llama muchísimo la atención que la casa, este cubo de concreto macizo, resalta, ¿verdad? El contexto Sí, de las casas del... resalta por completo. 250 y después tenemos acá una Tenemos grande a ventana doble altura. con doble Sí. altura. Y aquí se mira un dos grandes contrastes de la casa, que por fuera te parece muy encerrada, con poca luz, pero una vez aquí dentro ves que todo eso era mentira y la casa está inundada de luz. Y rompemos la esquina, ¿verdad? Sí, y aquí tenemos la zona de comedor, Alimentarse. que está directamente ligado a la cocina, pero podremos tornar esto como un espacio solo. Abraham estaba cocinando, ha soillado un montón la cocina. Ahora vamos Usa mucho aceite. Se puede, vamos a cerrar. se puede cerrar por completo. Más un detalle que es cuando este portón se abre todo, el topo del portón hace la continuidad del revestimiento de aquella puerta. Entonces, parece que es solamente una pieza. Híjoles. Esto ya está rozando en la obsesión. Es obsesión, sí. Asumo que sí. No, no, es perfecto. Es perfecto. Qué belleza. La escalera, qué belleza, ¿no? También cómo conecta las luminarias del muro. Por ejemplo, los anchos. Enrique, ¿podrías decirnos cuáles son las dimensiones de esta calle? Porque es importante, ¿verdad? O sea, las personas van a querer diseñar esto y queremos cuatro y saber. medio. 4,5 de calle Solo. Aquí hace falta 1 metro, porque como tenemos que cambiar la posición del pasillo exterior y después lo límite de nuestro terreno no era exactamente lo mismo que teníamos, Ajá. perdemos 1 metro que hace falta para manejar el carro. Pero si entra o no. Sí entra, pero si Sería tienes un mejor coche un- un poquito mayor, no lo consigues hacer de una sola vez. Ah, claro. Pero sí con 2 movimientos. Sí, sí, pero es simple. Ok, ok. Y aquí esta calle tendrá un poco más, ¿verdad? Esta Sí, calle esto tendrá tiene 6. más, esto tiene 5,5, 6, sí. Qué buena la pieza. Les dijimos que era una masterpiece. Aquí se ve la iluminación empotrada en el hormigón. Sí, la estábamos viendo. Sí. Es una belleza. Dejan ahí la forma, ¿verdad? Sí, En el- deja en la el forma y lado. por dentro tienes lo encaje para la lámpara Ujú. y se queda todo en hormigón. Este concreto es el poroso, ¿verdad? Sí, es el poroso, Ujú. sí. Era uno de los requisitos también para aquí, Ok. porque no podíamos impermeabilizar todo el suelo, entonces teníamos que usar un material que dejase pasar la agua también. ¿Y no pensaron en usar ese mismo, el adoquín de granito? No. No, porque Otro material. queríamos también un material que hiciese una conexión con el hormigón de los muros y de la casa también. Ser como Entonces, que la continuidad, sí, ¿verdad? por la continuidad. Obsesivo, obsesivo el muchacho. ¿Y estos drenes, estos tubos, son para el agua? Y sí, ese es de esta terraza que tenemos aquí. Los otros son de las ventanas, porque las ventanas, como son pocket, corren dentro del hormigón. Ah, Entonces, la agua que, por ejemplo, puede entrar por aquí, tiene una especie de una bandeja por abajo donde está posado el perfil de la ventana y toda el agua que cae allí después tiene estos tubos que perforan toda la espesura del hormigón y hacen la salida del agua. excelente.
lo tuvimos que hacer 2 veces porque en la primera vez fuimos mucho optimistas y colocamos unos tubos con diámetro Muy delgado. muy delgado. Entonces comenzamos a percibir que no iba a funcionar de la forma y a tiempo hicimos unas piezas nuevas y se ha cambiado en todos. Excelente. Sí, el optimismo es un arma de dos filos en la arquitectura. Bueno, y en la vida, jóvenes. Muy bien. Pues vamos a conocer la planta alta. Sí, vamos. Se nos viene la tarde. Aquí en... Mm. ¿Me recuerdas el nombre de la ciudad? Valongo, Bolongo. Se nos viene la... freguesia de Sobrado. 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 Se nos viene la tarde en Sobrado. Aquí se hace la conexión para el primer nivel de la casa. Ajá. Por aquí, si aparcas tu coche aquí, puedes subir directo para la cocina, sin ir por lo interior de la Sí, casa. por el interior. Aquí tenemos como 2,30 de altura, ¿verdad? También. Por ahí, sí, creo que sí. 2,30, sí, sí, sí. 230. Sí, creo que sí. Sí, porque es la altura interior. Debemos ter mais un poco, creo que 240. 2,40. Porque esta escalera tiene menos 2 degraus do que la escalera que va para el piso de arriba. Ujú. Me encanta esto. Estoy enamorado de este plastiquito. ¿Se siente tan bien cuando cierras? Se siente como la presión. Cuando lo abres sientes como una succión. Y el marquito, lo que ya nos enseñaron, ¿verdad? Aquí no lo veo, ¿eh? Aquí no veo el detalle de la solera de metal. Está mejorado. Sí. Porque, na verdad, después tienes un otro perfil que se clipa a frente. Ajá. Aquí tienes un perfil que es como un J, Jota. un J, Ajá. que encaja aquí, faz esto y ven más o menos hasta aquí. Para Después no lo mires. Porque lo otro proyecto, lo otro detalle, ha sido la primera vez que hemos hecho eso. Ajá. Después, Lo mejoraron. Aquí es Mejoramos. un improvement. Pero pero la capa exterior sí es la tabla roca. Sí. Es la hoja, ¿verdad? Es una hoja de yeso. Y eso, sí, eso. Pero y eso tiene unos perfiles muy chiquitos que son los esquineros para hacer las esquinas. Tienes unos perfiles específicos que son unos rotas para terminar acá, por ejemplo. Para terminar estas cosas que están volando en pladur. No esta, pero si tienes solo una hoja de yeso que está volando, tienes que terminar Tienes que rematarlo con y ese perfil. hay un perfil de pladur, de knauf, para rematar esos volados. Y es el perfil que hemos usado lá. Ok. Porque la verdad es que cuando tienes el perfil L, tienes un otro perfil que hace eso. Tienes eso. Y te remata todo. Funciona mejor. Sí, porque no lo miras, es más limpio. Es más limpio. Da más trabajo, pero más limpio. Como siempre, la limpieza cuesta trabajo. Ustedes lo ven muy limpio todo, pero es porque hubo trabajo antes. Sí. Aquí tenemos lo lavabo de servicio. Este no lo habíamos visto, ¿verdad? Escondido. Estaba escondido. Todo piedra. Ah, porque vimos el estudio, todo piedra. De ancho 1,20, ¿verdad? Más o menos. Sí, más o menos. Un 15. 1,15. Todo forrado de mármol. La luminaria escondida detrás de la puerta. Y solamente la luz, no hay luminaria de muro, solamente la luz de El espejo. espejo. Y aquí hasta el canto tiene mármol. Sí, también. Regresamos al ingreso principal. Ok. Y ahora podemos subir. Adelante.
Lo seguimos. 463. Y te faltan unos escalones. Faltan unos escalones. 5 metros. 5 sí, metros. sí. El detalle de cómo baja la pieza de madera y se une con el zócalo de color blanco. Claro, toda la casa tiene zócalo de color blanco, ¿verdad? O sea, Sí, Sí, todos todo. nuestros proyectos tienen eso. O sea, es madera, laca y luego el yeso. Sí. Eso te ayuda cuando tú pasas lo aspirador, cuando haces la limpieza, te ayuda. Qué belleza. Qué belleza. Ok, concéntrense. Subimos. Una vez más, acá, a nosotros nos gusta de brincar con las transparencias y de percibir otros espacios. Si miras para atrás de ti, una biblioteca y esta comunicación que hay siempre entre espacios. Parece que es un cuadro. Sí. Sí, cuadro vivo. Un cuadro vivo. Qué belleza. Y bueno, llegado aquí arriba tienes a la izquierda, a tu izquierda, tienes la recámara principal, que en la verdad es un espacio muy, muy claro, que es la entrada, tienes la zona de dormir y tienes acá, Tiene ahí lo más importante que es cuadro natural La de la vista. paisaje. No. Y por aquí también. Qué bonita. Dimensiones como un 350 por 450. ¿Puede ser? 340, 340. casi. 440. Sí. Aquí otra vez Me la encanta la ventana, escala, ¿verdad? la Es ventana suficiente. Sí, se abre se abre solo hasta este punto. hasta la baranda. Se queda justo. Perfecto. La iluminación indirecta, ¿verdad? Sí. También juega un papel importante. La cortina más arriba. O sea, aquí hay un montón de detalles, ¿no? La abertura para el perfil, el canto de la Sí, madera. esto es una pieza de MDF también, porque por algún motivo puede ser preciso quitar para hacer algo en la ventana. Aquí también tienes una pieza en MDF por arriba también que te va a ocultar el rolo del blackout. Ah, el blackout. Y aquí tienes empotrado también la pieza que va a permitir cerrar la ventana. Cerrar como. El fecho. Ah, ok. Oye. Entonces este ancho que vemos es por el rollo. Sí. Sí, También, ¿verdad? sí, Claro. sí. Aparte todos los sistemas, la ventana, la hoja. Y el aislamiento que pasa por detrás del rollo justo al concreto. Ahí está. Me encanta la cabecera, de lado a lado. Eso Sí. es Está muy bien, también. Sí, Sí. ha quedado muy bien. Y la cama baja, como flotada. Ven qué belleza. No alcanzas a ver Sí, la base. Aquí tienes el vestidor. Vestidor con sus ropas. Y acá los lavabos. aquí tienes el baño. El baño de la recámara principal. Qué bonito se ve el mar por todo. Aquí tenemos un error del constructor. Esta puerta Al revés. abría para abrir, para que no mirases La a Sarita, pero lo vaso. ya no se puede hacer nada por causa de la piedra, Ya que está. sí ya estaba y si cambiásemos no iba a casar, no era la misma. Entonces debe que quedar así. Tiene que quedar así. Aquí tienes aquella pequeña ventana que vimos a poco, por arriba del grande ventanal de la cocina.
es esta ventana que solamente se mira los pies de quien está tomando baño. Oh, está bueno. Y ahí tienes una pequeña luz también que te da algún apoyo a tus productos. Buenos productos. Sí. Para que los veas bien. Productos. Ah, me gusta. Y este espesor es por el mecanismo de la regadera. No, En verdad es para poder crear El aquel nicho. hueco para el nicho. Y también Sí. para Y para ocultar poner- este mueble, porque la verdad no es solamente un espejo, este es un mueble Ok. donde vas a guardar todo, donde te metes todo. metes todo, donde tienes los enchufes para poder escoba de dientes y Sí, todo ahí que tienes necesites. todas tus Pegas ahí. medicinas y Sí, más entonces productos. esta espesura fica alineada para que para cuando estés dentro del duche no veas la parte de lado del mueble. Y luego la tira de arriba, ¿verdad? Que, Sí. Aquí tienes unas uniones bien bonitas. Espero que estén poniendo atención, jóvenes. ¡Qué belleza! Abraham, y aquí tenemos más un detalle de encuentros de puertas, que aquí tenemos un solo punto, dos puertas que se encontró. Lo mismo detalle. Entonces aquí tienes que hacer esta pieza para recibir esa puerta y tienes que tener de este lado para recibir esta puerta. Entonces tienes las dos puertas. Tuvieron que hacer más grueso este muro. Sí, Sí. es la misma pieza. Todo en la misma pieza. Dementes. Dementes. Y esta puerta no tiene Lo tirador. el tirador, porque como abren las dos para el mismo lado, si tuviese tirador ya Va a bater una en la otra. Esta puerta no tiene tirador porque cuando esta se cierra, se queda en alineada. Ah, habían chocado. Ya Se han checado. Por eso esa puerta solo Tiene una mola Una en mola el que- pivot que que la siempre mantiene cierra, siempre cerrada. cerrada. Ya. Bueno, ¿cómo es? Sí, pero como no tiene mucho uso, estas pelucias que aquí tenemos hacen mucha fuerza. Y después de esto, cuando abres, sigue. Resolvieron Y tenemos todo. ahí más 12 milímetros de espesura para que la puerta pueda Le bater. pusieron una tercera hoja de yeso. Sí. Claro. Pero cuando estamos acá afuera, se queda alineada perfecto. Y por dentro también, Por no dentro también miras sí ves. nada. A ver, Pero se Archie, queda cerrada. Desde aquí también todo se queda justo. perfecto. Y el tope para que no se vea, porque el nivel tiene el tema de que se ve a través de. Sí, nosotros Sí, tenemos eso. por eso siempre tenemos para aquí no es- se ver. Y eso es Aquí, esto, ¿verdad? sí, Para eso es este. sí. Parece una, Es una. no sé cómo se llama. Una eso, felpa. pero- Una... Sí, felpa, tipo sí. eso, sí. Y esa va pegada a la madera. No, es No, una tiene, está la abierta. verdad, tiene aquí un rasgo Un root. Ajá. y esto entra dentro de la madera. Ah, ok. Para que no se rompa nunca. Sí, para que no se rompa. Claro, porque ese siempre es el tema de las puertas. Después Sí. no miras nada. Pero ahora ya no hacemos esto. ¿Ya no? Hacemos lo mismo pormenor Un que hacemos resaque. de este lado, hacemos aquí, Ujú. contrario, entonces la puerta también Es se abre por mejor ahí. también por la acústica. Pero tienen que hacer más grueso el otro muro también. No, tenemos que hacer un dente aquí. Un diente. La puerta Dente en la tenía más 2 centímetros Ujú. y esta placa terminaba 2 centímetros antes. Sí. Y la puerta batía en la primera placa, no en la segunda. Se vuelve como un mecanismo, Sí. ¿verdad? Unos engranes que, Sí. que encajan todos. El constructor tiene que estar mucho atento, Sí. porque si no, cuando vimos a la obra, tiene mucha cosa para hacer de nuevo. Por eso nos gusta construir también, porque puedes revisar, Sí, puedes estar pendiente de todos esos detalles, porque esos detalles son los que hacen el diseño, sí. ¿verdad? Sí, pero como lo dibujamos todo previamente, Ujú. el constructor solo necesita de seguir los dibujos, porque todo está dibujado previamente. Entonces no empiezas a construir sin tener todos estos detalles perfectamente dibujados, perfectamente cuantificados, con la lista de costo, todo. Increíble. Siempre lo hacemos eso. Increíble. Ok, Bueno. 1.10 de pasillo, 1.05, ok, un poquito más justo. Sí. Y aquí tenemos... Aquí tenemos
un espacio para distribuir, un distribuidor para dos recámaras. Una recámara acá. Más pequeña. Con 360. ¿360? Sí, por 320. Ah, buenísimo. 360 por 320 está perfecto. Con un Más closet. Sí, mi closet. Qué bonito el detalle de este escritorio cabecera de madera. Ah, por ejemplo, la cortina es de todo el muro, Sí, no sí, solamente de la siempre. ventana. Sí, sí, siempre. Porque siempre te de ayuda en todo la el mundo, sí. acústica y te ayuda también a poder tener un pared más limpia. Claro. Perfecto. Aquí tenemos 240 de altura o 250. 250. Sí. 250. Entonces la hoja esta es más grande. Ese es más grande. Esto porque tenemos aire acondicionado acá y para salir las salidas de aire acondicionado. Pero es que digo, las hojas a veces vienen de 244. No, sí, pero se tienen enmiendas. Pero no la notas. Hay hojas mayores, ¿tú quieres? Hay hojas mayores. Sí, Ok. que puedes comprar con 3 o 2,70. Pero también si tienes 240 no la notas. No la notas, Si no. haces bien feta, no. Bien hecha, no. Ustedes nunca hacen zoclos en closets sólidos de concreto. Es el mueble de carpintería. Ah, sí, siempre. No hacemos nada. Excelente. Es siempre un armario completo que se vaya a Un empotrar mueble en un completo. hueco que se deja en la construcción. Ya. Mesmo ahora tampoco hacemos eso. Solo hacemos cuando precisamos de tener interruptores, porque si no, todo el mueble hace Da la vuelta. Sí, como siendo un elemento de carpintería. Aquí también tienen uno de las terceras placas para hacerlo batir desde la puerta, porque no tienes nada de carpintería, la puerta bate aquí. Es un muy buen detalle. La casa se siente nueva, ¿no? Sí, está nueva. Está nueva. Está nueva. Pues, Es la casa de baño. Aquí tenemos 2 ventanas. es casi idéntico, ¿verdad? Sí, tienes los mismos materiales, en todas no se ha cambiado nada. Aquí solamente tienes un lavatorio, en la otra tenías 2. Y aquí sí, Pero la estructura. puerta abrió bien. Sí, aquí no hay enganos. Claro. Hasta las papeleras blancas, ¿verdad? Se ven Sí, perfectas. sí, el dueño de la casa tiene un mucho gusto. Sí, todo va a ser todo. Todo va bien, sí. Todo. Son muy buenos clientes. Son los mejores. Sí, Qué bonita la cubierta. Y este cuarto es exactamente lo mismo, que la misma dimensión todo que el otro cuarto, pero diferente mobiliario, Pero muy bueno. pero son simétricos. Los closets enfrente. Se ven bien, digo, el único tema es que no tienes televisión, pero aquí no. está acá, La si lo colocas en quieres, lado. pero Si la quieres, pero si la quieres, pero la mayoría de la mayoría de los clientes No los no tienen. quieren No tienen. tele en la recámara. No. Me gusta. Qué agradable. Aquí la base es distinta, fíjate. Es más delgada. Sí, es más delgada, te da una idea de levitar. Todavía más, ¿verdad? Muy fina. Aplausos, 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 aplausos. Por favor, dejen lo que están haciendo y aplaudan. Así. Es interesante ver cuando tú has visto lo 3D, la maqueta, Sí. muy chiquita, pero ahora no. sentir todo el interior es diferente. Es completamente diferente, o sea, porque ahí estás viendo un objeto. Sí, pero me recuerdo que estabas muy encantado con la Sí, forma sí, sencilla porque- del objeto. Porque era, pero la pieza como tal de fuera
al final no te dice tanto. Sí. Pero ustedes hicieron una maqueta en 3D Sí, interior que se sí, desarmaba toda. Sí, Sí, Y toda. podías ver ahí, Sí, sí, ¿no? se vio Toda todo. esa complejidad. Pero comparando con la maqueta, ¿te achas que logramos hacer bien la sensación Es que querías? perfecta. ¿Es mejor, peor? La casa es perfecta. La casa, Esa es la maqueta. Una vez más, el objeto. es el objeto que el cliente trae para casa después de la reunión de la presentación. Qué bonita la sustracción aquí, ¿verdad? Sí. Aquí no tiene tanto detalle, se hace falta la escalera. Es una joya. Creo que después de una casa así es difícil, ¿verdad? Imaginar algo mejor. ¿Qué digo? Lo padre es que siempre creo que trabajan ustedes también con un criterio continuo, ¿verdad? Sí, siempre. No hay no hay pausas. no hay una búsqueda como muy distinta entre proyectos, sino yo siento que se resuelve con una filosofía similar. Pero al mismo tiempo diferente entre... Sí, obviamente Ya los espacios Sí, son diferentes, todo, sí, pero hay mucha cosa en común de pero hay uno una para los otros, sí. continuidad, ¿no? Hay un Las casas pueden ser más grandes, más pequeñas, pero tienen siempre un principio en común. Sí, Sí. sí, Y sí, eso sí. creo que las personas, mismo nuestros clientes, notan eso. Y yo creo que por eso los buscan, ¿saben? O sea, porque ven, o sea, si yo viese esto en el video cuando lo vea, yo no voy a querer algo muy distinto, ¿sabes? Yo voy a decirles, quiero esa filosofía en mi terreno, con mi presupuesto, pero quiero eso. Sí. O sea, quiero ese juego de alturas, quiero esa búsqueda espacial que rodees mis Porque espacios. al mismo tiempo, nosotros por lo menos entendemos eso, que sigue siendo muy simple, es muy fácil de vivir la casa, Ajá, porque ajá. está ahí toda conectada, no hay espacios que... Solamente tienes lo que hace falta, no tienes nada más. Pero al mismo tiempo son grandes, pero tienen la escala que cuando necesitas que sea más útil, si cerras una puerta o algo, pero te da el conforto. Eso es algo que nos buscamos mucho. Ujú. Simplicidad, Sí, ¿verdad? pero cargada de detalles, Sí, para, sí, para, sí. para no mirar los óculos, no mirar cosas. Eso. Exacto. Y No ahora, es simple, es complicado. Es complicado explicar la simplicidad, ¿sabes? Es la sencillez, ¿verdad? A veces dicen que lo simple es lo burdo, ¿verdad? Esto es sencillo. Sí, sí, O sea, que no es igual, no sé, es difícil. Ustedes lo saben que es difícil explicarlo. sí, es difícil. Y por veces es muy difícil de hacerlo porque Sí, claro. cuando estamos dibujando hay siempre la tentación de hacer algo más y complicar, lo que no hace falta. Ujú. Este es el área de trabajo. sí, una zona de Sí, trabajo. sí, es una zona de trabajo que tiene Todo en la trabajo. relación con lo piso social. Cuando estás sentado consigues también tirar partido del grande ventanal porque consigues mirar para el exterior. El escritorio, qué bonito, este mueble. Sí, y aquí esta ventana también una vez más desaparece y dá para estar aqui sentado a ler un librinho. A ver, llover. Pero la verdad, en pequeños detalles también son complicados, porque, por ejemplo, el aquecimiento de la casa Ujú. es hecho por aire acondicionado. Y si miras, tienes una grella muy disfrazada. Lo muevo para que te pueda hacerse tú mirar la grella. O sea, todo tiene un falso plafón. Sí, tiene. Entonces ahí está todo el equipo. Sí, tienes 30 centímetros entre Ujú. la placa de yeso y el hormigón de la cobertura. Ok. Que para pasar todas las máquinas y tubos, todo por ahí. Pero la verdad, no sé si es necesario utilizar aire acondicionado, porque la casa... No, la está bien. casa, sí, Está muy bien. está muy bien. Ujú.
Esa es la prueba que para tener cosas sostenibles no tienes que quitar el hormigón. Claro que el hormigón no es sostenible porque el tema de dióxido, pero nosotros tenemos la Sí, casa, pero pero tienes otras extremadamente cosas. confortable, con buen aislamiento, bien con hormigón. No tienes que tener una casa muy caliente, una casa muy fría, solo porque usas hormigón y que tienes que gastar un montón de pasta en la energía para que sea la casa, ¿no? Está bien. Ninguém ha abierto la casa, tampoco abres una ventana y la casa está muy bien conservada y está así, no sé, 2 años, lo creo. Sí. 2 años Entonces, que las personas de Moracato no has mirado cualquier punto de humedad, de olor, de nada. Pues arquitectos, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un placer disfrutar este proyecto. Felicidades, es una obra maestra, sin duda. Y pues nada, simplemente preguntarles cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar. spaceworkers.pt At at Spacework. spaceworkers en Instagram. Ya está. Vayan a darle amor a las redes sociales, jóvenes. Esperemos seguir conociendo en un futuro, regresar a Portugal y conocer su proyecto que vimos en construcción, verlo terminado. Muy Sí, bien. seguro. Pero quizá Ese y nosotros otros. gustaríamos de tener proyectos de cosas en México. Sí, 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 sin duda. Si nos están viendo, jóvenes, Nos inviten. tienen que contratarlos, por favor. Los contratan y el tiempo pasa muy rápido. En 1 año, 2 años, estaremos grabando el video de la casa En México. De en ¿no? Spaceworkers de México, que México. los conocieron por este video. Prométanme que así va a ser. Sí. Muchísimas gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Ya nos vamos. Denle like, denle compartir. Vayan a darle like a los arquitectos, Spaceworkers. Recuerden que son maestros también de arquitectura avanzada. Les encanta compartir su conocimiento, como pueden ver. Así que inscríbanse a la academia para que conozcan y que puedan recibir crítica. Arquitecto, ¿cómo estamos? Y que puedan recibir crítica en vivo y en directo con ellos. La membresía AA, $14.99 al mes y pueden tener a los maestros criticando sus proyectos. Yo soy el arquitecto Bram. Cota Paredes. Adelante. Desde Portugal.